Así es que muchísimas gracias por ser de bendición. Y vamos ya a gozar la palabra del Señor. A eso hemos venido, ¿verdad? Estamos listos para recibirla. Pastor Olvera, quien va a compartir esta noche. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Que el Señor les bendiga. Juan 4, por favor. Juan 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Va a ser a partir del versículo 34. A partir del versículo 34, dice el texto sagrado: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Pónganse de pie. Amén. Y vamos a leer el versículo 39. 39. Sí. Dice el texto: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Una vez más, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que me ha hecho. Repitan conmigo la última frase: me dijo todo lo que he hecho. Padre, gracias esta tarde. Es una hermosa experiencia poder agradecerte por estos 22 años. Indudablemente, quienes los han vivido, Señor, se regocijan en ti y confían plenamente, Padre, en que tu gracia seguirá vigente. Te pido, mi buen Dios, que tu nombre sea glorificado esta tarde, y de una manera muy especial te pido, Señor, que tú te manifiestes, Padre. Te doy gracias por lo que tú habrás de hacer esta noche, mi buen Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Ocupen su lugar. El pasaje es profundo, totalmente profundo, pero es muy hermoso. El centro de la porción, indudablemente, es la mujer samaritana, de quien no sabemos su nombre, pero podemos decir, sabemos su testimonio. ¿Sí? Y es tal cual. Una de las cosas que sobresalen, y por lo cual he enfatizado, es el hecho de que la mujer samaritana, posteriormente al encuentro del Señor Jesús, no fue igual. Ya no fue la misma. Era una mujer señalada por la comunidad,
Probablemente el sobrenombre más respetuoso que le pudieron haber dado era una quitamaridos. ¿Sí? Era el enojo de las mujeres y el deleite de los hombres. Y en esas condiciones ella pudo haber estado impedida, siquiera para hacer ejemplo o dar un consejo. Pero el ejemplo de Jesús fue transformador, fue total y absoluto. Y ese fue el ejemplo que hizo que los samaritanos le rogaran al Señor Jesús que se quedara con ellos. Si el Señor Jesús habría sido capaz de cambiar a quien era considerado la escoria de la comunidad, la vergüenza de esa comunidad, entonces Jesús podría cambiar a cualquiera de ellos. Sí. Y esa fue la necesidad que tuvo la región de Samaria para pedirle al Señor que se quedara con ellos. El resultado, por supuesto, salta a la vista, donde en el versículo 41 dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. Pero ya antes había un buen grupo, un grupo numeroso que habían creído en el Señor Jesús. Poco tomamos en cuenta la importancia de esta que pudo haber sido la primera iglesia cristiana como tal. No tenían los rigores de la ley, no vivían bajo los principios que se establecían en todo el libro del Levítico, pero se consideraban judíos. Y cuando el cristianismo nace a través del testimonio de la samaritana, podríamos considerar que fue un cristianismo limpio, que produjo un cambio en la comunidad. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, porque es la hora que la iglesia lo haga, que tome el lugar que le corresponde. Porque debemos entender que el mundo jamás leerá la Biblia, jamás. Y por eso dijo el Señor Jesús que quien es la luz del mundo somos nosotros. Porque lo que el mundo lee es a los cristianos, no a la Biblia. Y nosotros nos constituimos en esa luz del mundo, en esa sal de la tierra que el mundo necesita para creer que Jesús existe. Específicamente en el pasaje, para creer que Jesús es el Cristo. Dice el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La convicción que produce el cambio en la mujer también produjo un cambio en la comunidad. Un cambio que fue notorio y que fue visible. Y es un cambio que se necesita producir en nuestra propia vida. Entonaban los hermanos y también me uno a la felicitación. Es excelente el acople que han logrado en la música. Dulce, te felicito, y por supuesto a Liu y a cada uno de ustedes jóvenes. Sí. Y cantaban magistralmente cada uno de estos cantos que pudieron entonar y que son maravillosos, donde el Señor se expresa en medio de nosotros y donde Dios hace milagros. Lo único que podemos hacer es adorar al Señor y darle la gloria. ¿Sí? Y lo que el mundo necesita ver es exactamente que nosotros como iglesia le damos la gloria al Señor. Es lo único que el mundo necesita. Eso implica, hermanos, que si el mundo no se ha convertido o si el mundo no está llegando a una relación plena con Dios, somos los únicos culpables. Tendemos a creer que los políticos son responsables por la marcha de la nación, de la sociedad, pero no son los políticos.
Cuando Pablo le escribe a Timoteo dándole los primeros consejos, porque al final Timoteo será quien continúe con el mensaje del Evangelio a la muerte del apóstol Pablo. Juan se reduce literalmente a vivir en Éfeso, pero es Timoteo el que inicia el trabajo en el campo tan grande que Pablo había logrado ganar. Entonces la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo se constituye en la entrega de la palestra del propio Evangelio. Y cuando Pablo le dice a Timoteo lo que habrá de ser, o el concepto de lo que tendrá que suceder cuando él ya no esté encargándole este concepto, en un concepto tan básico como lo es el aspecto de la comunión con nosotros. Te ruego que hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, principalmente por los que están en eminencia. Y Pablo establece el fundamento y le explica por qué. Para que vivamos quieta y reposadamente con toda honestidad. Para que la sociedad pudiese cambiar, se requiere que la iglesia dé el mensaje correcto, que lleve sobre los hombros la carga de un mundo sin Cristo. En su momento lo hizo la iglesia y el mundo marchó positivamente. Pero llegó el momento en que nos olvidamos de orar. Bueno, ahora ni siquiera por nosotros ni nos oramos. Ya no solo no por los que están en eminencia, sino hoy la iglesia se ha olvidado de la oración, constituyéndola en la cenicienta de la iglesia. Nuestros cultos es cantar y cantar y cantar. Y muchos de ustedes solo se alimentan de lo que reciben aquí en la iglesia y en su casa no vuelven a orar o no oran. Y entonces el alimento es muy escaso, es muy poco. Y eso no es suficiente para mantenernos con vida. Eso no es suficiente para dar testimonio. Por ello probablemente nosotros no hemos influido ni siquiera nuestro campo de trabajo. Es más, como he dicho, probablemente ni siquiera a nuestra familia hemos influido. Y si somos cristianos somos responsables precisamente por la salvación de la familia. Muchas veces no lo entendemos, ni siquiera lo consideramos, pero eso es importante y es vital. La salud de la iglesia. Miren, en el contexto profético, para fundamentar el tema, voy a irme a el libro de Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas mayores, con una enseñanza muy, muy profunda. Es el libro escrito cronológicamente y que nos habla de la historia del pueblo de Israel y de una manera magistral hace un recorrido total por lo que era y por lo que habrá de ser el libro, la historia propia del libro. Se divide magistralmente del capítulo 1 al 3, es la visión y el llamamiento de Ezequiel, pasando o considerando lo que ha de ser la visión de Dios mismo. Una visión, por supuesto, que ha sido muy debatida, pero que al final, ¿sí?, la Biblia tiene razón y es la verdad. A partir del capítulo 4, el libro de Ezequiel y hasta desde el capítulo 4 y hasta el 24, Ezequiel nos habla de el juicio contra Israel. Si lo pudiéramos establecer o considerar, pero es muy poco el tiempo que tenemos, podríamos hablar de todos estos aspectos. En el capítulo, por ejemplo, 6 y 7, ¿sí?, Ezequiel condena los pecados de Israel. En los capítulos 8 al 11, Ezequiel contempla la visión del templo profanado. Después se establece el juicio a las naciones y en el capítulo 24 la caída de Jerusalén. A partir del versículo 25 y hasta el 32, Ezequiel contempla lo que habrá de ser el juicio a las naciones. Y en el 33, o del 33 al 39, se contempla la restauración de Israel. En el 33, de una manera muy especial,
se inicia el periodo contemporáneo de Israel y se inicia estableciendo principios fundamentales de lo que habrá de ser, con lo que se establece una relación de responsabilidad en nuestra propia vida. Es el deber de la atalaya, un deber que ha sido delegado aún a la propia iglesia. Es nuestra responsabilidad decirle al mundo lo que habrá de venir. Se establecen principios importantes como el hecho de que nosotros somos responsables de dar el mensaje, pero ellos son responsables de si lo aceptan o no lo aceptan. Si nosotros lo damos, hemos salvado nuestra responsabilidad y son culpables los que lo escucharon y no lo aceptaron. Pero si nosotros no damos el mensaje, somos responsables porque ellos se pierdan. Y es la cuestión de muchos hogares nuestros donde nosotros mismos como cristianos no damos el mensaje correcto. Es paradójico, ¿verdad? Que muchos de nosotros como cristianos tengamos familiares inconversos y no solamente inconversos, sino aún gente que está en contra del cristianismo. Comentaba de alguna manera sobre la responsabilidad que tenemos los cristianos y establecía las bases de ello. Miren, dos ejemplos importantes. Hay 4 en la Biblia, pero solo hablo de 2. El concepto de los hijos de Elí, un sacerdote del pueblo de Israel, muy especial, muy importante, pero cuando Samuel escribe su historia, en el capítulo 2, versículo 12 del libro, primer libro de Samuel, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Mueren irremisiblemente y Elí con ellos. Ya había pasado la experiencia del sacerdote Aarón en Levítico 10, donde los hijos de Aarón siendo sacerdotes ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y sale fuego del altar de Dios y los quema, porque los padres se descuidaron. Porque los padres se descuidaron. Y somos responsables por lo que se salven o se pierdan los que están a nuestro alrededor. En el capítulo 34, el Señor recrimina a los pastores de Israel, que serían los sacerdotes o los pastores de la iglesia. Y describe la circunstancia de la iglesia y describe las circunstancias de Israel y demanda de los sacerdotes el bienestar de la propia iglesia o el bienestar del pueblo de Israel. Y esa es la condición que nosotros deberíamos de tener para poderle servir al Señor. ¿Sí? Si no somos una iglesia sana, partiendo desde lo que, como he mencionado, el principio de la salvación, entonces no tenemos nada. ¿Sí? Y miren, voy a ser muy rápido. ¿Sí? Le decía al pastor si podría yo enseñarles lo que enseño con manzanitas. ¿Sí? Me dijo que sí, así que voy a necesitar a 2 jovencitas y a un jovencito rápido. Hablamos en la mañana de Romanos 8:9. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? A ver, por favor, 2 jovencitas. Liu, ven, por favor. Dulce, vengan, por favor. Si no vienen los niños. ¿Sí? Ven, hijo. Vayan rápido a Génesis 2:7, ayúdenme con la pantalla. Génesis 2:7, súbanse acá. Génesis 2:7 habla de la creación del hombre. ¿Sí? Amén. ¿Ya lo tienen allí? Bueno, en la pantalla lo vamos a ver. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser tripartita. Noten, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. ¿Sí? Imaginen a Cristian, que es el polvo de la tierra. Dios ha modelado la figura de barro, ¿sí? Y ya estando la figura hecha de barro, entonces, ¿sí? Dice el mismo texto, ¿sí? Y sopló en su nariz aliento de vida. Liu, que sea el aliento de vida, por favor. ¿Sí? El aliento de vida es el neuma, el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios sopla en el hombre, ¿sí? En ese instante, ¿sí? Dice el texto, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Dulce es el alma del hombre. Está el cuerpo, está el espíritu
y está el alma del hombre. Este es un ser completo. Es del que 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor Jesús. María, cuando escribe el hermoso Magníficat de Lucas, dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando Pablo, el escritor de Hebreos, habla del valor de la Biblia, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Y discierne las intenciones del corazón. Entonces el hombre fue creado como un ser perfecto, un ser tripartita. Y decía yo en la mañana, el mandamiento de Dios fue mantenerse en esa perfección, porque era la misma presencia de Dios la que estaba en el ser humano. Pero la desobediencia del hombre, ¿sí? Cuando el hombre desobedece a Dios, la mujer comió y le dio a su marido, inmediatamente dice la Escritura, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y descubrieron que estaban desnudos. El pecado había entrado a la vida del hombre. Y un Dios santo no puede convivir con el pecado. Entonces el Espíritu Santo abandonó al hombre y siguió vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. A la separación del Espíritu Santo del hombre se le llama muerte espiritual. Y la persona que es muerto espiritual no entiende las cosas que son del Espíritu. Tiene cuerpo y tiene alma, pero no entiende a Dios. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural por sí mismo no puede alcanzar a comprender los misterios de Dios, y como el apóstol Pablo enseña en Romanos, cambia la imagen del Dios incorruptible en imagen de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, porque es algo más que alcanza su mente. Una persona sin el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo a los romanos, tiene una mente reprobada y hace cosas que no convienen. Este personaje, y les reiteraba las estadísticas de cuántos son en el mundo, casi el 90% de la población del mundo son seres muertos espiritualmente. Tienen cuerpo y tienen alma. De estos seres también el apóstol Pablo dice en Efesios 2, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el Espíritu Santo deja al hombre, el espíritu del hombre está muerto. Porque el cuerpo es la parte material de nuestro ser que nos mantiene en relación con el mundo a través de los sentidos y los instintos. El alma es la parte de nuestro ser, el yo social, que nos mantiene en relación con los demás a través de las emociones, el intelecto y la voluntad. Pero el Espíritu Santo en el hombre es la parte que nos mantiene en relación con Dios a través de la adoración, la intuición y la conciencia. Y cuando el Espíritu de Dios abandona al hombre, entonces el hombre no tiene ni adoración, ni intuición, ni conciencia. Es, como he mencionado, un hombre depravado y hace cosas que no convienen. Cuando este hombre camina en el mundo y llega el momento de morir porque su cuerpo se descompone, es una ley de la vida después del pecado. Es el testimonio del pecado del hombre, un cuerpo del que Pablo dice en Filipenses, un cuerpo indigno. El último versículo del capítulo 3 de Filipenses. El cuerpo de la indignación nuestra, porque Dios no nos hizo para envejecer, enfermar y morir. Pero la enfermedad, el envejecimiento y la muerte son las consecuencias del pecado. Entonces viene el momento de ese acto y el alma abandona el cuerpo. A esto se le llama muerte física. Cuando el alma abandona el cuerpo, se le llama muerte física. Vayan a el primer libro de Reyes, capítulo 17, un momento muy especial en la historia, cuando Elías obra un milagro impresionante. Primer libro de Reyes, capítulo 17.
¿Ya lo tienen? Bien, se los leo. Dice el texto sagrado, versículo 18, primer libro de Reyes 17, 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Eso es la muerte física. ¿Sí? En el caso de un inconverso, el alma va al infierno. ¿Sí? Y el cuerpo va a la tumba. Previo al juicio del trono blanco, el alma desde el infierno saldrá a la tierra para llevarse al cuerpo. Es la segunda resurrección de la que habla Daniel. Y ser juzgados en el trono blanco, donde la sentencia será: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte eterna o la muerte segunda. Se obra la muerte espiritual, se obra la muerte física y se obra la muerte eterna. Y ese es el destino del ser humano cuando no conoce a Dios. Cuando los seres vivos nacen, hoy, vayan al Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. David está hablando en este hermoso salmo. Perdón, ¿qué salmo les dije? Salmo 139, versículo 13. Sí. En el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y la forma en que Dios hizo a David la confiesa en el mismo salmo, pero ahora en el versículo 16, donde dice: mi embrión. Y esa es la parte física, mi embrión. Cuando la semillita de mamá es fecundada por la semillita de papá, en ese momento se lleva el milagro que se llama concepción. ¿Sí? Es el embrión o el cigoto. Y en ese momento el Espíritu de Dios sopla en la matriz de mamá. Ven, por favor, Dulce. ¿Sí? En ese momento el embrión es la parte física y allí están los ojos de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y al igual que en Génesis 2:7, el hombre es un ser viviente. Somos creados por Dios en el momento de ser concebidos. Antes no existimos. Pero una vez que somos creados, no morimos porque el alma es eterna. El alma no muere, es eterna. En Marcos 10, en Lucas 18 y en Mateo 19, Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando nacemos, somos salvos. Cuando nacen los seres humanos, sin importar la religión de los padres o la ubicación geográfica, los hombres somos salvos. Nacemos salvos. Y esa experiencia de haber sido habitados por el Espíritu Santo es lo que hace del hombre una persona enfermadamente religiosa. Y al igual que en el huerto del Edén, cuando el hombre, en este caso el niño, desobedece a Dios, que implica conocer el bien y el mal. Y hoy lamentablemente cuando dejamos que los niños desde los 3, 4 meses sostengan un celular, una tableta, o los ponemos frente a la pantalla para que se entretengan, les estamos pervirtiendo su mente.
Les estamos alimentando el conocimiento que está absorbiendo. Los niños cuando nacen son como esponjitas, lo absorben totalmente. Y el carácter se forma de lo que da el medio social. La herencia de los padres aporta el temperamento, pero el carácter se forma de lo que los alimentamos. Y si los alimentamos con el celular, la tableta o la pantalla, entonces les estamos metiendo basura a su mentecita y a la cuestión de un año el niño ya sabe diferenciar entre el bien y el mal. Y en ese momento entonces cuando el niño sabe diferenciar entre el bien y el mal, otra vez el Espíritu Santo lo abandona y nuestros hijos crecen sin la presencia de Dios. Y en nuestra ignorancia, muchos de nosotros como padres creemos que el hecho de que nazcan en un hogar cristiano ya los hace cristianos. Y los obligamos a venir a la iglesia. Pero no entendemos que el concepto de venir a la iglesia no nos hace cristianos. Y si los padres fueran cristianos, entonces entenderían espiritualmente el momento en que sus niños ya necesitan la gracia de Dios. Y nosotros los padres somos responsables de llevar a nuestros hijos a la comunión con Dios. No es la iglesia. Somos los padres los que habremos de dar cuenta por la vida de nuestros hijos. Pero nunca tenemos tiempo. Ni siquiera conocemos a nuestros hijos. Y por ello es muy difícil que los hijos sean salvos. Vienen a la iglesia y cuando los podemos obligar porque están en la edad de obedecer, ellos vienen, pero al momento en que ellos ya tienen capacidad de tomar sus propias decisiones, la primera que van a tomar en la vida, no voy a la iglesia. Y van a mentir, papá, tengo mucha tarea y me dejaron muchas cosas en la escuela y no voy. Y no vienen a la iglesia. Y se enamoran de un pagano, de una pagana, porque no hay amor de ellos en su corazón y los perdemos. ¿Sí? Y muchos padres lloran porque sus hijos están fuera de la iglesia, pero ellos nunca los llevaron a la presencia de Jesús. Nunca les hablaron del sacrificio de Jesús, ni les hablaron de la necesidad del hombre, porque el hombre vive en pecado. ¿Sí? Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuál es la experiencia del nuevo nacimiento. Es tan importante y tan trascendente que cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, porque es Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, ¿sí?, convencerá al mundo de pecado. ¿Sí? Y la forma en que un hombre se convierte es a través de la oración, ¿sí?, de quien lo hace por él. Cuando una madre o un padre genuinamente ama a sus hijos, la oración será: Señor, no es cambia a mi hijo, es salva a mi hijo, salva a mi hijo. Y el Espíritu Santo empezará a hacer la obra en el hijo de tal manera que el Espíritu Santo lo convencerá de pecado y sin que usted lo obligue, el Espíritu Santo hará que el propio hijo le diga: necesito conocer a Dios. El propio Espíritu Santo hará que su hijo le diga: quiero ir a la iglesia contigo. Sin llevarlo a la presencia de Dios o sin orar, ustedes solo atosigarán a sus hijos y la iglesia será abominable a ellos. Pero si nosotros oramos, y cuando una iglesia va a hacer una campaña, lo más importante no es el nombre del evangelista, es el tiempo de oración que la iglesia ha invertido en pro de la campaña, ¿sí?, para que el Señor salve a la comunidad, ¿sí?, sin importar el nombre del evangelista, porque el que produce el cambio es el Señor. Y entonces se obra o se hace la obra del Espíritu Santo, y cuando el hombre está convencido de pecado, entonces el hombre mismo estará pidiéndole al Señor, después de reconocer su pecado: ven a mi vida. Y es cuando el hombre nace de nuevo, ¿sí? Y el hombre ahora una vez vuelve a ser un ser tripartita: tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. ¿Sí? Y en este momento se escribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Sí? En este momento suceden muchas cosas: somos justificados, somos adoptados, somos santificados, etcétera. Pero una de las cosas que trasciende es que en este momento somos regenerados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la persona es una nueva criatura.
El Espíritu Santo no puede habitar con los demonios. Entonces, cuando nosotros le decimos, ven Señor Jesús, el Espíritu Santo entra a tomar posesión de todo nuestro ser y los demonios salen de nosotros de tal forma que nos convertimos en seres espirituales. Somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Sí? Y el secreto es dejarle el control al Espíritu Santo. ¿Sí? El problema es que muchos de nosotros no hemos pasado la experiencia del nuevo nacimiento. Hemos venido a la iglesia, ¿sí? Pero no hemos nacido de nuevo. Porque Pablo es contundente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, les he dicho, hay dos cosas sobresalientes. Una, pone una profunda necesidad de Dios, de adorarlo, de obedecerlo, de conocer su voluntad. Pero también pone una profunda convicción, como lo hizo en la samaritana, que sin importar lo que habría sido el día, ese mismo día en la mañana, el pastor Cleofas enfatizaba el concepto de las 12 del día. ¿Sí? Pero una vez que conoce al Señor Jesús y que obra el milagro en su vida, entonces sin inhibición, sin importar que le dijeran, ¿y tú qué nos dices si eres la ramera del pueblo? Ella fue y proclamó el mensaje que el Señor Jesús le había dado. El que vuelva o el que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y nos olvidamos que la obra de Dios es perfecta, no es gradual, es perfecta. Por eso el Señor Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque al igual que la mujer samaritana, el ladrón horas antes había violado, matado, robado, etcétera. Pero fue justificado cuando reconoció su pecado. Y eso lo santificó para llegar a la presencia de Dios. Por eso es importante que entendamos la necesidad de vivir la salvación en nuestras propias vidas. ¿Sí? Y esa es la importancia de Ezequiel 33, de anunciar esta necesidad que la iglesia tiene en nuestros días. ¿Sí? Bíblicamente, en la estadística es un 62%, pero bíblicamente un 50% de la iglesia no es cristiana. ¿Sí? Es la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 fatuas. 5 necias y 5 diligentes. ¿Sí? Las necias no tenían aceite. Su lámpara estaba apagada. ¿Sí? Porque no eran cristianas. Y cuando viene el Señor las encuentra distraídas, yendo a buscar con los mercaderes del mundo, y no se van con el Señor. Esa es la proporción bíblica, 50 y 50. Y en esa proporción, la iglesia vive en nuestros días. Gracias, Cristian. Gracias, Dulce. Gracias, Luz. Sí. Regresen al Salmo, a Ezequiel 34. Es nuestra responsabilidad proclamar el evangelio partiendo de nuestros propios hijos, de nuestra propia familia. Esa es la Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén, que es nuestra propia casa, en Judea, que son los vecinos, en Samaria, que es el área de trabajo, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Pero somos responsables por la Jerusalén propia, que, como reitero, es nuestro propio hogar. Ahora, la queja del Señor contra los pastores, dice el capítulo 34, versículo 1 del Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a su rebaño. ¿Sí? Y es un problema grave. Pastores con mucho cariño. ¿Sí? Aquí se establece el llamado y el propósito de nuestra propia vida. ¿Sí?
es amar a las almas, dar nuestra vida por las almas. El pastorado nace cuando el Señor Jesús contempla a las multitudes que eran ovejas sin pastor en Mateo 9. Y es la referencia de Juan 4. Y entonces en el capítulo 10, como una respuesta a la necesidad del mundo, es como Jesús establece a sus discípulos. Es lo que Juan 4 dice: los campos están blancos, listos para la siega. Y es la responsabilidad de nosotros como pastores buscar que las almas, que los miembros de la iglesia sean perfectos. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos evangelistas, etcétera. Concluye diciendo: pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores, los ministros son un regalo de Dios a la iglesia, pero están para perfeccionar a la iglesia, para que la iglesia sea la que ejerza el trabajo del ministerio. Lamentablemente la iglesia, ¿sí?, se la pasa quejándose. Dice el versículo 3: coméis la grosura y os vestís de la lana, a la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué implica? ¿Sí? El Señor ve a las ovejas desde esta perspectiva. Número 1, versículo 4, las ve débiles. No fortaleciste a las débiles, y nuestro trabajo es fortalecerlas. No curasteis a la enferma, nos ve enfermos. ¿Sí? No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. ¿Sí? La tarea del pastor es sanar la vida de las ovejas. ¿Por qué están enfermas? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no se reproduce? ¿Por qué los pastores tenemos miedo de que los miembros no regresen a la iglesia después de 2 semanas que no han ido? ¿Por qué vivimos con el pánico de que el mundo los pueda ganar, ¿sí?, por el ambiente que se desenvuelvan? Lamentablemente las pláticas de los pastores es casi llorar por la situación de los que no vienen a la iglesia, de los que fueron parte de la iglesia y que ahora se han alejado y que andan tomando o que andan en pecado y no quieren saber nada de Dios. Muchos de nosotros sentimos una estabilidad, pero cuando suceden circunstancias que mueven esa estabilidad, decía esta niña, zona de confort, muchos dejamos la iglesia. ¿Sí? Porque no hay sanidad en nuestras vidas. De igual manera que para que la manifestación de Dios pueda ser real en el pueblo de Israel, se pedía la salud del pueblo de Israel. Y noten cómo después de este momento, ¿sí?, empieza la restauración del pueblo de Israel. A partir del capítulo 34 con la sanidad. El 36, restauración futura de Israel, y han escuchado contundentemente el principio del valle de los huesos secos. Y cómo Israel se restaura totalmente hasta llegar a ser una potencia. Y en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, esa abundancia produce la envidia de los que le rodean, y es la razón de una guerra que está por suceder. Pero para que el Señor pueda manifestarse, tiene que haber una restauración plena. Y una restauración plena se da solo al momento en que la persona acepta al Señor, porque he dicho, la regeneración es una obra perfecta. Si hay quejas y si no hemos alcanzado ese nivel, es porque exactamente no hemos sido regenerados. ¿Cómo podemos estar débiles? Gente de la que no le podemos hablar del precio de la santidad, del precio de la salvación, porque como decía el pastor Inmer, el evangelio en muchas iglesias está muy diluido y nos gusta solo que nos endulcen el oído. Dice Pablo, anticipándose a estos tiempos: fábulas profanas, cuentos. Y nos gusta, se amontonarán muchos, ¿sí?, y les harán comezón en los oídos, porque eso es lo que les gusta, pero no es lo que Dios quiere.
que lo que Dios quiere y lo que Dios demanda es santidad en su cuerpo, santidad en su iglesia. La vida del Señor Jesús y el sacrificio del Señor Jesús es con el único propósito de que nosotros alcancemos santidad. En la parábola del matrimonio del que hace referencia el apóstol Pablo en Efesios 5 a partir del versículo 21, ¿sí?, donde dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Y es exactamente el precio que tenemos que pagar como iglesia, no solamente para tener el avivamiento, sino para tener la certeza de que somos salvos y vamos a irnos con el Señor. De otra manera, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. La débil, les he mencionado que es la oveja a la que no se le puede hablar la verdad, porque se espanta. Está la enferma, la que ha sido dañada por las circunstancias de la iglesia misma y no quiere saber del Señor. Que viene por tradición, por cultura, pero que viene solo para amargarse más. Y eso lamentablemente es culpa de nosotros como padres. Si no hemos llevado a nuestros hijos a los pies de Cristo y después de salir del templo, llegamos a casa y devoramos pastor, están nuestros hijos escuchando. Y ellos entonces traducen lo que ven en el concepto de que la religión de mis padres no vale la pena si no saben honrar a su pastor, si no saben honrar a su iglesia. ¿Sí? Es válido ir a otra iglesia cuando hay una invitación, pero van acompañados del pastor. Pero esas ovejas que andan de redil en redil buscando una perfecta, ¿sí?, está enferma. Totalmente enferma. No ama a su iglesia. ¿Sí? No es una persona espiritual que diga, ay, es que el culto en mi iglesia no me satisface. Es una oveja enferma que no sabe lo que tiene. ¿Sí? Y que lo único que está haciendo visitando diferentes iglesias es dañándose más. Porque lamentablemente solo se va a ir a contagiar de malos hábitos que terminarán alejándolo de la presencia de Cristo más y más. ¿Sí? La oveja enferma es la que ve a un hombre y se casa con el hombre. Y cuando el hombre falla, se desmorona la vida de la oveja. ¿Sí? Cuando lo exalta, es lo máximo, nadie habla con él, como él, nadie canta como él, nadie trabaja como él. No es el hombre. La oveja sana sabe contemplar a Jesús porque, como hemos enseñado en la mañana, es un reflejo de Cristo. ¿Sí? Pablo tuvo la autoridad de decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Y la oveja enferma nunca contempla a Jesús, siempre contempla a los hombres. ¿Sí? Y se enferma más. ¿Sí? Y termina muerta, porque a eso lleva la enfermedad. En tercer lugar está la oveja, ¿sí?, perniquebrada, que no avanza, que tiene 22 años en la iglesia Betel y sigue siendo igual. No ora, no lee la Biblia, no ha crecido en su vida espiritual. ¿Sí? Da la ofrenda y los diezmos por rutina, pero no con la gratitud que deben darse para que estos traigan bendición. ¿Sí? Es la oveja, ¿sí?, que en su casa lastima a su esposa, que lastima a sus hijos. Hay violencia intrafamiliar en la iglesia, ¿sí?, mucha. Suelo platicar y probablemente el apóstol me ha escuchado. A los 15 días de recibir la dirección, la Oficina Nacional tiene casa pastoral. ¿Sí? Y yo habité esa casa por 28 años. ¿Sí? Y a los 15 días
Eran las 5 de la mañana, yo estaba despierto en la sala orando cuando oí que tocaron la puerta. Sí, por supuesto me preocupé. Cuando abrí la puerta me encontré a un pastor desalineado, ¿sí?, con visión clara de que algo había pasado, y cuando me vio se aventó a mis brazos, me dijo: pastor. Mi intuición era que tal vez lo habían robado, que había tenido un accidente porque habría pasado una experiencia en México. Y le dije: ¿qué pasó? Dice: ay, pastor, me peleé con mi esposa. Inmediatamente yo no le di, pregunté: ¿cómo se siente? Yo le dije: ¿y su esposa cómo está? Su respuesta fue: no sé. La tiré al suelo, la pateé y me eché a correr. Y esa referencia fue continua, casi permanente. Y traigo muchos mensajes donde esposas de pastor me dicen: mi esposo me golpea, ya no sé qué hacer. ¿Sí? Es una persona que no crece. Y estoy hablando de los pastores, pero la realidad de la vida de la iglesia es peor. Gente que destruye su matrimonio, que destruye la vida de quien le rodea, que destruye la vida de sus hijos. Matrimonios que no se dan cuenta que si no expresan la presencia de Jesús, los únicos que se dañan son los hijos. Son los únicos. ¿Sí? Tengo 42 años de ministerio. Viviendo entre pastores los mismos tiempos. ¿Sí? Y de aquellos miembros de la iglesia que atentaron contra sus pastores, de muchas veces que me acuerdo, en una de las colonias de la Ciudad de México, San Pablo, querían sacar al pastor. Fuimos a tratar de mediar el asunto y uno de los violentos agarró un tabique y se lo aventó al pastor. Lo aventé, lamentablemente le cayó al tesorero y le partió la cara. ¿Sí? A otro de los pastores me lo metieron a un Volkswagen y con gasolina me lo querían quemar. Tuve que ir con 32 patrullas a rescatarlo porque la congregación lo iba a quemar. Sí, tuve pastores secuestrados por los miembros de su iglesia. Esas ovejas tienen todo, están enfermas y hasta poseídas porque no son ovejas, son cabritos. Nunca avanzaron, nunca avanzaron. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes tú sin orar? ¿Cuánto tiempo tienes tú sin leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo tienes tú sin ganar un alma? O cosas tan elementales como diezmar y ofrendar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo nos da la oportunidad de ser mejores. Y hoy que estamos celebrando el 22º aniversario de la iglesia, es el momento de hacer un compromiso con el Señor y decirle: Señor, es cierto, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia porque no siento hacerlo. Y es entonces el momento de aceptar al Señor Jesús y de comprometerse a vivir una vida cristiana que vaya de aumento en aumento, que nos lleve a ser mejores cada día y que esa manifestación se exprese en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo. Pero necesitamos avanzar. ¿Sí? No necesitamos estar alrededor de una silla de ruedas o encima de unas muletas. ¿Sí? Porque necesitamos avanzar. No volvisteis al redil la descarriada. Qué terrible. ¿Sí? Y creo que no necesito explicación en este sentido. Porque esas ovejas son nuestros propios hijos. Es nuestra propia familia. Pueden ser nuestros padres, puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros propios hermanos. Que con tristeza decimos: yo no sé qué le pasó, venía al templo, pero después dejó de venir. Y no investigamos y no nos interesa. Y nunca lo vamos a ver y nunca preguntamos qué pasó.
no traemos a la descarriada a la iglesia. Y de las perdidas, ¿qué les digo? ¿Sí? ¿Qué les digo? Si muchas veces decimos, ay, qué bueno que se fue, al fin y diezmaba. ¿Sí? Ahora, ¿creen que estoy hablando solo de los pastores? Y sin embargo, hermanos, vean el versículo 17 de Ezequiel 34. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies los que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vosotros, sí, con vosotros, ¿qué dice? Con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, etcétera. Tan responsable es el pastor como los miembros de la iglesia. Porque la iglesia tiene que manifestar el amor que es necesario para la oveja enferma, la oveja débil. La iglesia del primer siglo era una iglesia donde tenían en común todas las cosas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y crecían en la oración, ¿sí? Y en el partimiento del pan en las casas unos con otros. Sí existe una iglesia que le agrada a Dios, pero se requiere la participación firme de cada uno de nosotros. Y eso solo se logra con la certeza de la salvación. No hay de otra manera. Sí. Con el hecho de reconocer la necesidad que tenemos del Señor Jesús y abrir nuestro corazón. Lo peor de todo es que las ovejas enfermas se dañan a sí mismas. Sí, los pastores somos responsables, por supuesto, y es lo que enseña Ezequiel 34. Pero las ovejas son responsables también de lo que viven las otras ovejas. Habla de las ovejas engordadas que acornean, que empujan, ¿sí? Y que tratan de sacar a las otras. Los que se sienten dueños de las iglesias y creen que ellos mandan. Las familias que porque diezman creen que ellos son los que pueden hacer y deshacer. Los que piensan que por haber contribuido con parte de lo que se hace en el templo, ellos son los dueños, ¿sí? Y tienen la obligación y el derecho. No es así. ¿Sí? A los ojos de la Sagrada Escritura podemos estar viviendo esas circunstancias, pero de todas esas circunstancias habremos de dar cuentas, porque con Dios no jugamos. ¿Sí? La experiencia de la samaritana, Él me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso el Señor puede reclamarle a las ovejas, a las que llama engordadas, porque no hemos cuidado a las débiles. En la experiencia de Pablo, a los miembros más débiles los vestimos más honrosamente. Quienes necesitan protección en la iglesia son precisamente esas ovejas débiles, por las cuales los que tenemos años tenemos que dar la vida. De otra manera no habrá avivamiento. Dicho de una manera profética, no habrá restauración. Sí. Se requirió la sanidad del pueblo de Israel para que Dios pudiera expresarse. Y esa sanidad vino con la persecución, he dicho, del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Y hasta ese momento el pueblo de Israel cobró conciencia de la importancia de amar a sus hermanos y de tener una patria para resguardarse. Necesitamos sufrir en la calle, que Dios sí nos meta en problemas para poder entender la importancia de la iglesia. Les he dicho dónde trabajo. Y batallé muchos años con un miembro de la iglesia que era trailero y que no se quería convertir. Hace 3 semanas lo secuestraron y estuvo a punto de ser asesinado.
Inmediatamente la esposa escribió y toda la iglesia estuvo orando y gracias al Señor los rescataron. Sí. Hoy no falla la iglesia. Sí. Pero Dios no necesita meternos a ese tipo de pruebas para razonar lo que nos conviene. Necesitamos entender por nuestras propias cuentas, hasta que el niño cae enfermo y se está muriendo, o hasta que el joven cae a la cárcel, o hasta el momento en que la esposa nos dice te voy a dejar, o el esposo te voy a dejar. Es cuando entendemos la importancia de la iglesia y no debiéramos de esperar ese momento. ¿Por qué dejar que Dios trate cuando nos ama? Recuerden que nos trata como hijos y Dios al hijo que ama castiga. ¿Por qué vamos a tener que esperar el castigo de Dios si sabemos lo que nos conviene? Y si no lo entendemos es porque entonces no conocemos al Señor. ¿Sí? Y entonces de todos modos necesitamos aceptar al Señor. ¿Sí? Porque de otra manera no estamos siendo la iglesia que Dios demanda. ¿Sí? El avivamiento a lo largo de los siglos nunca se dio por la alabanza. Siempre se dio por la confesión de pecados. Siempre, siempre. El gran avivamiento del que somos parte, el del año 1906 en las calles de Azusa, fue cuando el señor Seymour se metió a ayunar y llorar 40 días. Un predicador de color. Y solo cuando sintió la carga de su pecado y dobló sus rodillas para decirle, Señor, yo no, fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre ese pequeño grupo. Y no pasaron muchos meses en las que de todo el mundo venía gente, ¿sí?, para ver ese avivamiento. La gloria de Dios bajaba de tal forma que una nube cubría la bodega de la calle de Azusa. Y había gente que trataba de llevar, ¿sí?, baldes para abrazar esa nube y llevarla a su iglesia. Pero no era la nube de la gloria de Dios. Era el corazón humilde de ese hombre lo que movió el corazón de Dios para mandar a su espíritu a esa iglesia. Y la necesidad que hoy tenemos es exactamente esa. Si el Espíritu Santo descendió sobre los 120, que eran un grupo, pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se constituyeron en un cuerpo, fue por la unidad y la obediencia que ellos tuvieron. El Señor no se va a poder manifestar mientras nosotros no entendamos ya ni siquiera la necesidad de los otros. No entendamos nuestra propia necesidad. El pueblo de Israel pasó más de 1900 años disperso en todo el mundo. Fue, les reitero, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando habrían sufrido lo indecible, cuando empezó a haber reuniones en el pueblo para clamar la gloria del Señor. Fue el caso de la esclavitud de Egipto. Cuando no soportaban ya la carga de Faraón, entonces clamaron a Dios y el clamor de ellos subió al cielo y fue como Dios preparó un libertador en Moisés. ¿Por qué dejar que el pecado nos ponga al borde de la muerte? ¿Por qué dejar que la muerte misma toque a nuestra vida? ¿No entendemos? ¿Sí? ¿O no somos cristianos? Lamentablemente ya no queda tiempo para considerar. Tal vez hace todavía 2 años, 3 años, los propios predicadores no tomábamos tan en serio lo que era la segunda venida de Cristo. Pero hoy no podemos ni siquiera imaginarnos lo que esto implica. En la mañana les leí Ezequiel 38, que es la anticipación de todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Y que es exactamente lo que el mundo está siendo testigo, de ver lo que se está preparando y que es el final de los tiempos, ¿sí? Y aún así, cuando somos testigos de todo lo que se está dando, ¿sí?, y que vemos o escuchamos la voz de Dios, muchos de nosotros no entendemos y seguimos de necios. Las 7 naciones de las que está hablando Ezequiel en el capítulo 38 son las naciones que en estos momentos se están aliando contra Israel. ¿Sí?
Rusia, Irán, Turquía, Etiopía. Y viendo no vemos, y oyendo no escuchamos. En cualquier momento puede darse la manifestación del Señor Jesús. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Con la certeza de que somos salvos? ¿O en una actitud de enfermedad que nos ha llevado a vivir una vida pobre? Una vida triste. No es lo que Dios quiere para su iglesia, ni es lo que tiene preparado para el pueblo de Dios. Pero no depende de Dios. Siendo Dios, nuestra vida no depende de Él. Depende de nosotros, de lo que queramos y de la decisión que tomemos. Es un hermoso momento, Iglesia Betel, para tomar decisiones. Y yo voy a invitar a los miembros de la iglesia, no a los que nos visitan, sino solo a los miembros que se pongan de pie. Y Pastor Inmer, me voy a atrever a tomar o hacer un acto que no es común. Pero pase acá con su esposa y con Jaciel. ¿Dónde anda Jaciel? Vengan. Estarán de acuerdo conmigo en que en los cumpleaños hay un pastel y hay un abrazo siempre. ¿Y a quién le vamos a contar el Happy Birthday? Sino a los pastores. Pero no va a ser una canción, va a ser un compromiso. Doblen sus rodillas, hermanos. Y su iglesia va a orar por ustedes. Pero no cualquier iglesia. Los miembros de la iglesia Betel que van a hacer un compromiso con Dios para apoyar a sus pastores. Sí. Los pastores son gente de una visión impresionante, misioneros, que aman, y con este trabajo de los jóvenes es algo muy especial. Pero necesitan quien les sostenga las manos. Y no necesita ovejas enfermas o perniquebradas. Necesitan ovejas sanas que puedan acompañarlos en el llamado que Dios les dio y que fue la razón del por qué la iglesia está de pie. ¿Sí? No necesitamos ovejas débiles, por ello las ovejas débiles se van a quedar en su lugar. Pero los miembros de la iglesia que van a hacer un compromiso, ya no lo piensen, vengan a orar por su pastor y su pastora. Sí. No debiera faltar ningún líder, porque si algún líder falta en esta oración, será mejor que terminando de nosotros orar, presente su renuncia. La iglesia necesita gente comprometida con el Señor, gente que deje de llorar y de lamentarse, porque se requieren ovejas sanas para parir a las que habrán de venir. ¿Sí? Oren. Y si no se va a comprometer con Dios, les reitero, ni siquiera se acerque. Si no entiende la necesidad de un compromiso el día de hoy, cuando estamos celebrando el 22º aniversario, entonces no hay necesidad de la oración.